La lluvia caía como un llanto interminable sobre el pequeño pueblo de San Esteban. Las gotas golpeaban los cristales del velatorio con un ritmo que parecía acompañar el dolor de Mercedes Ramírez, una mujer de 65 años cuyo rostro se había endurecido con los años, pero que aquella noche se deshacía en fragilidad. Frente al ataúd de su único hijo, Andrés, el mundo se había detenido. Las velas titilaban, reflejando sombras trémulas sobre las paredes húmedas. Cada chispa de luz era un recuerdo. La risa de Andrés cuando niño, el olor del pan que horneaban juntos los domingos, las manos suyas, tan parecidas a las del padre que él nunca conoció, tocando el piano con esa pasión que siempre la llenaba de orgullo. Pero ahora todo eso era silencio. Sara Márquez, la esposa de Andrés, no había aparecido, ni una llamada, ni una flor. Algunos vecinos murmuraban que estaba de viaje por trabajo, otros que no había soportado el dolor. Pero Mercedes sabía, en ese rincón del alma donde la verdad se oculta, que algo no cuadraba. Andrés había muerto hacía apenas 3 días, supuestamente en un accidente de auto provocado por una falla en los frenos. Todo parecía tan limpio, tan cerrado, demasiado cerrado. El sacerdote cerró el libro, y el sonido seco del ataúd bajando al suelo fue un disparo en el pecho de Mercedes. La tierra golpeó la madera con un eco hueco, y el mundo perdió color. Esa noche, ya en su casa, la mujer encendió una vela frente a la fotografía de su hijo. Era joven, sonriente, con una camisa azul cielo. «Mi niño», murmuró. La casa olía a café frío y a soledad. El reloj marcaba las 11:20 cuando su celular vibró sobre la mesa. Un número desconocido. No exactamente desconocido. Era el número de Andrés. Su corazón se detuvo. Con las manos temblorosas abrió el mensaje. La pantalla iluminó su rostro pálido. «Mamá, no estoy muerto. Ven al cementerio ahora mismo». El celular cayó de sus manos. Sintió un nudo en el estómago. Una mezcla de terror y esperanza absurda. Una broma, un error, pero ese número estaba desactivado desde el día del accidente. Ella misma había entregado el aparato a la policía. Durante minutos, Mercedes caminó por la sala sin rumbo. La vela oscilaba como si el aire se hubiese vuelto denso. Finalmente, tomó el abrigo, las llaves y una linterna. Si esto es una crueldad, que Dios me perdone, pero tengo que saber. El camino al cementerio estaba cubierto de barro. La lluvia se mezclaba con las lágrimas que ya no podía controlar. Cada paso era una lucha contra el viento, contra el miedo, contra la cordura. Al llegar, las luces del portón titilaban. El guardia no estaba, solo el sonido del agua cayendo y el crujir de los árboles. Cruzó el portón, respirando hondo. La linterna cortó la oscuridad y reveló hileras de tumbas recién lavadas por la tormenta. El nombre de su hijo brilló entre las gotas. Andrés Ramírez Márquez, 1988-2025. Mercedes cayó de rodillas. «¿Por qué, hijo? ¿Por qué me dejaste?» Entonces lo vio. Una silueta se movía detrás de la tumba, un hombre alto, con abrigo oscuro y paraguas cerrado en la mano. La linterna tembló en su agarre. «¿Quién está ahí?», preguntó, la voz quebrada. El hombre levantó las manos lentamente, sin acercarse. Su rostro estaba parcialmente oculto, pero en sus ojos había una mezcla de compasión y determinación. «No tenga miedo, señora Ramírez, soy amigo de su hijo». Ella retrocedió un paso. «¿Amigo? ¿Qué clase de amigo aparece a medianoche en un cementerio?». El hombre suspiró. «Mi nombre es Julián Herrera. Fui compañero de Andrés en España, y antes de morir me pidió que lo buscara si algo malo le ocurría». Mercedes sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué está diciendo? ¿Usted sabe algo del accidente?». Julián asintió, mirando la tumba. «No fue un accidente, señora. Andrés sabía que corría peligro. Un trueno retumbó en el cielo. La linterna cayó al suelo, iluminando el rostro de Mercedes empapado en lágrimas. «¿Peligro? ¿De quién?». El hombre la miró con gravedad. «De alguien muy cerca de él. Y ahora también de usted». El silencio que siguió fue tan profundo
que incluso la lluvia pareció detenerse. El frío se volvió un personaje más, envolviendo sus cuerpos, recordándoles que la muerte no siempre descansa bajo tierra. Mercedes se llevó la mano al pecho, temblando. Su mente oscilaba entre la incredulidad y el terror. ¿Por qué recibiría ese mensaje? ¿Por qué usar el número de mi hijo? Julián la miró con una mezcla de culpa y urgencia, porque fui yo quien lo envió. Los ojos de Mercedes se abrieron como si la oscuridad la hubiera tragado. Usted, porque él me lo pidió, dijo. Si algo me pasa, dile a mi madre que no confíe en nadie y que la salve. El trueno final estalló sobre ellos. La linterna se apagó. En la oscuridad solo quedaron 2 respiraciones agitadas y un pacto que acababa de sellarse entre la verdad y la desesperación. El amanecer encontró a Mercedes y a Julián en la cocina de la vieja casa. La tormenta había cedido, pero la humedad impregnaba cada rincón como si el dolor se hubiera filtrado en las paredes. Una cafetera silbaba lentamente y el aroma del café recién hecho parecía la única señal de vida en ese espacio lleno de fotos, rosarios y recuerdos detenidos en el tiempo. Mercedes lo observaba en silencio. El hombre tenía unos 50 años, la barba incipiente y una mirada profunda, marcada por los años de servicio como inspector de policía en España. Sus manos, firmes pero temblorosas, sostenían una taza que no había probado desde hacía minutos. No entiendo nada, señor Herrera, dijo finalmente. Usted me envía un mensaje desde el número de mi hijo. Me dice que él sospechaba algo y que corremos peligro. Quiero saber toda la verdad. Julián dejó la taza sobre la mesa con un leve golpe. La verdad es lo único que tengo, señora Ramírez, pero le advierto, no es fácil escucharla. Ella asintió. Después de enterrar a un hijo, nada puede ser peor. El exinspector respiró hondo. Andrés me escribió hace 3 semanas. Estaba diferente. Me dijo que creía que su esposa lo engañaba y que había cosas extrañas con sus cuentas, su coche, incluso su computadora. No quería preocuparte, pero sí sospechaba que alguien cercano planeaba algo contra él. Mercedes lo miró, incrédula. ¿Está insinuando que Sara tuvo que ver con su muerte? No lo insinúo, señora, lo temo. Sacó del bolsillo una carpeta plástica y la colocó sobre la mesa. Aquí están los mensajes que me envió, también copias de los correos que me reenvió desde su cuenta personal. Algunos fueron borrados después del accidente. Mercedes abrió la carpeta con las manos trémulas. Las letras borrosas, manchadas por el agua, parecían gritar desde el papel. No confío en Sara. Algo huele mal. Si me pasa algo, prométeme que cuidarás de mi madre. Las lágrimas le nublaron la vista. Mi hijo nunca desconfiaba de nadie. Era noble, transparente, siempre veía lo mejor de los demás, incluso de ella. Julián bajó la mirada. A veces los que más aman son los que menos ven el peligro. Durante un largo silencio, el reloj marcó los segundos como martillazos. Mercedes se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la calle brillaba bajo la luz gris del amanecer. Siempre supe que Sara era ambiciosa, pero Andrés la amaba. Le dio todo: casa, viajes, una cuenta compartida. Cuando me decía que se sentía cansado, pensé que era el trabajo, no una traición. Julián se acercó despacio. Usted es fuerte, señora, y va a necesitar toda esa fuerza. Lo que estoy por contarle puede ponerla en peligro si alguien más lo descubre. Ella lo miró, decidida. Hable, por favor. El exinspector abrió su laptop y mostró una carpeta de archivos. Andrés sospechaba que alguien manipulaba su coche. Lo llevó a un mecánico amigo mío en Madrid durante su último viaje. Revisamos el sistema de frenos y encontramos un corte muy fino en el tubo hidráulico. Parecía desgaste, pero no lo era. Era intencionado. Mercedes se llevó una mano a la boca. Dios mío. Cuando se lo conté, me dijo, no digas nada todavía. Si Sara está involucrada, necesito pruebas. 3 días después, murió en el accidente. El silencio cayó como una losa. Mercedes se hundió en la silla, la respiración entrecortada. ¿Y usted cree que ella lo mató? No puedo afirmarlo sin prueba. Pero hay algo más.
Abrió otra carpeta. Extractos bancarios, retiradas hechas por Sara días antes del accidente. Dinero en efectivo, transferencias a un tal Tomás Medina. ¿Le suena ese nombre? Mercedes frunció el ceño. Tomás, sí. Lo conocí en una fiesta hace años. Un hombre encantador, pero siempre metido en negocios raros. Andrés decía que era un vendedor de casas arruinado. Exacto. Y es con él con quien su nuera está ahora mismo, dijo Julián con la voz cargada de amargura. En Cancún, en el hotel que Andrés reservó originalmente para su aniversario de boda. Mercedes apretó los puños. El dolor se convirtió en furia silenciosa. Mientras yo enterraba a mi hijo, ella celebraba. Julián completó la frase con un suspiro. Por eso vine, señora, porque él sabía que usted sería la siguiente. Ella lo miró con los ojos enrojecidos. ¿La siguiente? Sí. Andrés contrató un seguro de vida que la beneficia a usted. Si algo le sucede, Sara heredaría todo. El alma de Mercedes se estremeció. El miedo se mezcló con una claridad repentina. Entonces no solo mató a mi hijo, también me quiere muerta. Julián la observó con respeto y compasión. Aún hay tiempo para detenerla, pero necesitamos pruebas sólidas. No basta con sospecha. Tengo un contacto, un detective privado, ex colega mío. Se llama Varga. Es discreto y eficiente. Puede seguirla, obtener registros, grabaciones, todo lo que haga falta. Mercedes se levantó, con una decisión que no había sentido en días. Haga lo que tenga que hacer, pero quiero estar al tanto de todo. No voy a descansar hasta que la verdad salga a la luz. Julián asintió. Eso haría su hijo. Él creía en la justicia y en usted. Por primera vez desde el funeral, una chispa de calor recorrió el corazón de Mercedes. Era dolor, sí, pero también propósito. Afuera, el cielo empezaba a abrirse y un rayo de sol atravesó la ventana, cayendo justo sobre la foto de Andrés. Parecía una señal. Entonces, señor Herrera, dijo con voz firme, empecemos. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina forzada y desvelo. Mercedes caminaba por la casa en silencio, repasando cada rincón como si buscara huellas invisibles de su hijo. El sonido de sus pasos se mezclaba con la voz de Julián, que hablaba por teléfono en la sala, coordinando algo con el detective Vargas. Todo parecía moverse alrededor de una sola palabra, verdad. Pero la verdad, pensaba Mercedes, a veces dolía más que la mentira. Una tarde, abrió la puerta del estudio de Andrés. Nadie había entrado allí desde el accidente. El aire olía a madera vieja y a tabaco suave. En el escritorio, el teclado seguía cubierto por una fina capa de polvo, como si su hijo hubiera sabido que nunca volvería. Tocó los objetos con ternura. Un reloj detenido a las 8:47, un bolígrafo con su nombre grabado y una libreta negra con las esquinas gastadas. La abrió. Dentro, encontró notas dispersas, frases inconclusas, como pensamientos apresurados. Sara cambia cuando cree que no la miro. Tomás insiste en vender la casa. Algo no encaja con los gastos. Revisar cuenta conjunta. Si pasa algo, mamá no debe quedar sola. Mercedes se cubrió la boca con la mano. Aquellas letras eran de Andrés, no había duda. Se sentó en la silla y lloró, pero ya no con la desesperación del funeral, sino con una mezcla de rabia y revelación. Cada palabra confirmaba que su hijo había presentido su final. Cuando Julián entró, la encontró mirando al vacío. Lo sabía, susurró ella. Mi hijo sabía que ella lo iba a traicionar. Julián se acercó y puso una mano sobre su hombro. Hay personas que matan mucho antes de apretar un gatillo. Sara lo destruyó en vida y cuando no le quedó más que el amor por usted, quiso borrarlo por completo. Mercedes alzó la vista. ¿Por dinero? Por poder, por control. Es una mujer que no soporta perder. El silencio los envolvió un instante. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes, pero una música lejana se filtraba desde una radio vecina, un bolero antiguo que Andrés solía cantar cuando cocinaban juntos. Contigo aprendí, murmuró Mercedes y su voz se quebró. ¿Sabe, Julián?, dijo después,
Siempre pensé que la infidelidad era una forma de cobardía, no de maldad. Pero ahora entiendo que hay personas que disfrutan destruir lo que otros aman. Julián asintió, y lo hacen con una sonrisa. Mientras hablaban, el detective Vargas enviaba un mensaje. Seguía a la señora Márquez y al sujeto Medina. Están en Cancún. Tengo fotos y audios. Envío muestra pronto. Julián mostró la pantalla a Mercedes. Ella la observó sin pestañear. En una de las imágenes, Sara aparecía con un vestido rojo, riendo junto a un hombre de cabello oscuro, el mismo Tomás, sus manos entrelazadas sobre una copa de vino, sus cuerpos demasiado cerca, detrás el mar. Mercedes apretó los labios. Ese vestido se lo regaló Andrés en su cumpleaños. Las lágrimas se acumularon, pero ya no eran de pena, sino de furia contenida. ¿Puede enviarme el audio?, preguntó. Julián dudó. No creo que deba oírlo. Por favor, insistió ella. Si voy a enfrentarla, necesito conocer su voz, su risa, su mentira. Julián presionó reproducir. Una grabación se llenó de risas y murmullos. Luego, la voz de Sara. No soporto ese retrato de su madre en la sala, siempre mirándome, como si supiera lo que pienso. La voz masculina, la de Tomás, respondió entre carcajadas. Tranquila, pronto no tendrás que verla más, ni a ella ni al retrato. Sara bajó la voz. Cuando arreglamos lo de los frenos, pensé que sería más rápido, pero ahora, con el seguro de vida y la casa a su nombre, tengo que esperar. Todo tiene que parecer un accidente. Mercedes cerró los ojos. Sintió que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. ¡Dios santo!, exclamó levantándose de golpe. Planeaban matarlo. Y a mí también. Julián la sostuvo antes de que perdiera el equilibrio. Tranquila, vamos a usar esto. Pero todavía no basta. Necesitamos más pruebas para que la policía actúe. Ella respiró hondo. ¿Qué más quieren? Está todo ahí. La justicia no es el reflejo del dolor, señora Ramírez. Es el espejo de las pruebas. Mercedes lo miró con ojos húmedos, pero en ellos ya no había miedo, sino una chispa de fuego. Entonces consiga lo que haga falta. No me importa cuánto cueste. Esa mujer no va a quedarse con la vida de mi hijo ni con la mía. El exinspector asintió. Vargas viajará mañana a Cancún para seguirlos de cerca. Si logran una confesión clara, podremos entregarla a las autoridades. Mercedes se acercó al retrato de Andrés. Su mano temblaba, pero su voz era firme. Hijo, te juro que no descansaré hasta verte en paz. El reflejo de la vela sobre el vidrio pareció devolverle una mirada cálida, como si el alma de Andrés escuchara desde algún lugar entre la sombra y la luz. Al fondo, el teléfono de Julián vibró nuevamente. Hay algo más en la grabación, una parte que debes oír a solas. Julián la miró, inquieto. Creo que hay algo que él no quería que usted escuchara. Mercedes frunció el ceño. Si tiene que ver con mi hijo, lo escucharé. Pase lo que pase. El exinspector vaciló, pero finalmente asintió. Presionó play. La voz de Sara volvió, más fría, más calculadora. Cuando termine con Mercedes, quiero que vendas la casa. No puedo soportar ese lugar. Está lleno de fantasmas. El silencio cayó como un puñal. Mercedes alzó la vista con el rostro endurecido. Se equivoca. No está lleno de fantasmas. Está lleno de amor. Y eso es lo que la va a destruir. El calor del mediodía en Cancún era un contraste brutal con el frío que Mercedes sentía en el pecho. Desde Ciudad de México, esperaba cada llamada de Julián con el corazón en un hilo. Sabía que, en ese mismo instante, el detective Vargas vigilaba a Sara y a Tomás, pero lo que más la atormentaba era imaginar las escenas de amor impostado, de risa sobre una tumba aún fresca. La línea sonó. Julián habló con voz baja, contenida. Vargas consiguió lo que necesitábamos, una grabación. No solo prueba el adulterio, también el crimen. Mercedes se llevó una mano al corazón. ¿Estás seguro? Sí, pero antes de enviársela, necesito que esté preparada. No es fácil escuchar algo así. Ella respiró profundo. He escuchado la muerte, Julián. Nada puede ser peor que eso. Horas después, se reunieron en la casa. Vargas,
un hombre de cabello gris y mirada cansada, extendió un pequeño dispositivo sobre la mesa. La tensión era espesa. Solo se oía el tic-tac del reloj. «Todo está aquí», dijo Vargas. «Lo seguí durante 3 días. Sara no sospecha nada». La grabación fue hecha anoche en el balcón del hotel. Presionó play. Primero, se escuchó el sonido del mar, luego las voces entrelazadas de los amantes. Sara: «¿Y si alguien sospecha? La madre está demasiado tranquila». Tomás: «No se preocupe, todo parece un accidente. El coche, la herencia, el seguro, todo encaja». Sara: «La vieja aún respira, y mientras ella viva no puedo tocar un centavo». Tomás: «Entonces hazlo pronto. Un incendio, una fuga de gas, nadie va a investigar». Sara ríe: «Andrés siempre decía que yo no sabría sobrevivir sin él. Pues mírame ahora, Tomás, libre, rica y viva». Mercedes se cubrió la boca. Un gemido ahogado escapó de su pecho. Julián cerró los ojos, conteniendo la rabia. Vargas detuvo la grabación. «Hay más», dijo, «pero esto ya basta para una orden judicial». Mercedes lo miró fijamente. «Quiero escuchar todo. No quiero medias verdades». El detective asintió y volvió a reproducir el archivo. Tomás: «¿Y si descubren lo del freno?» Sara: «No lo harán. Le dije al mecánico que era desgaste. Además, tengo su contraseña, su correo, todo. Si alguien revisa, parecerá que él manipuló el coche por error». Tomás: «¿Y la madre?» Sara: «Cuando termine con ella venderemos la casa. Quiero empezar de nuevo, lejos, donde nadie nos conozca». El silencio posterior fue un abismo. Mercedes temblaba. Su mirada estaba fija, perdida. En su mente se mezclaban recuerdos y voces, imágenes de su hijo riendo, de Sara besándolo en las fiestas familiares, de las promesas vacías que ahora sonaban como veneno. «No solo lo mató», dijo con voz ronca, «lo borró». Julián se inclinó hacia ella. «Y ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a devolverle su nombre, su dignidad». Vargas asintió. «Tengo contactos en la fiscalía. Si presentamos esto junto con los extractos bancarios y las fotos, pueden actuar de inmediato». Mercedes respiró hondo, intentando recomponerse. «No quiero venganza, quiero justicia». «Eso es precisamente lo que Andrés me pidió», respondió Julián. Mientras hablaban, un rayo de luz se filtró por la ventana, iluminando la figura de Mercedes. Parecía un retrato de otra época, una madre convertida en mártir silenciosa. Vargas guardó sus equipos. «Viajaré mañana mismo a Ciudad de México para entregar las pruebas a la policía, pero hay que tener cuidado. Si Sara sospecha algo, podría intentar algo antes». Mercedes lo miró con serenidad. «No temo por mí. Lo que me asusta es que el alma de mi hijo siga sufriendo si esto queda impune». Esa noche, mientras Julián dormía en la habitación de huéspedes, Mercedes bajó sola al estudio. Encendió la vela frente al retrato de Andrés. «Te prometo, hijo mío», susurró, «que no descansaré hasta que la justicia toque su puerta». De repente, un leve sonido interrumpió su plegaria. Un golpe seco en la ventana. Se levantó con sobresalto, se acercó despacio. Nada, solo el viento moviendo las ramas del limonero. Pero en el suelo, bajo el vidrio empañado, había algo, un sobre blanco. Lo recogió. Dentro, una nota escrita con tinta roja. «Deja de escarbar, vieja. No sabes con quién te metes». El papel cayó de sus manos. La vela parpadeó. Por un instante, creyó ver la sombra de un hombre detrás del ventanal, pero cuando se giró no había nadie. El miedo se mezcló con una determinación feroz. Tomó el teléfono y marcó el número de Julián. «Nos están vigilando», dijo con la voz entrecortada. Julián llegó corriendo segundos después, pistola en mano. Revisó el jardín, los pasillos, todo estaba vacío. Solo el sobre la mesa y la sensación de que alguien había estado demasiado cerca. «Esto confirma que Sara sabe algo», murmuró Julián. «Tenemos que actuar rápido». Mercedes lo miró a los ojos, firme. «Entonces que venga, que me mire a la cara, como hizo con mi hijo, pero esta vez será ella quien tema la oscuridad». La tormenta volvió a rugir afuera, como un presagio. En el retrato de Andrés, la luz de la vela osciló una última vez.
dibujando en el vidrio la silueta de un rostro sonriente. El amanecer llegó con un silencio extraño, de esos que anuncian algo grande. Julián revisaba su celular una y otra vez, esperando noticias de Vargas. Mercedes preparaba café, aunque no probó ni un sorbo. Sus manos temblaban al sostener la taza, no por el miedo, sino por esa mezcla de ansiedad y rabia que la mantenía viva. El teléfono sonó al mediodía. Julián contestó. ¿Vargas? Una voz ronca, cargada de cansancio, respondió. Lo tengo, Julián. La grabación completa, Sara confesó. No hay duda. Mercedes sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Julián puso el altavoz. ¿Confesó cómo?, preguntó él. Hablaba con Tomás. Estaban en una terraza, con tragos. El ambiente era relajado. Lo decía sin culpa, como si hablara de un negocio. Tengo video, audio y testigos en el hotel. Mercedes cerró los ojos. Quiero escucharlo, susurró. Horas después, Vargas llegó con su equipo. La tarde caía y una luz dorada bañaba la sala. En la mesa, colocó su laptop, conectó un altavoz y dio play. El sonido del mar llenó el cuarto. Luego, las voces de Sara y Tomás emergieron, nítidas, crueles. Sara. Nunca pensé que sería tan fácil. Cortar ese tubo fue cuestión de segundos. Andrés confiaba tanto en mí, hasta me ayudó a guardar las herramientas. Tomás, riendo. Eres fría, mujer. ¿Podrías haber sido cirujana? Sara. Cirujana del destino, quizá. Lo importante es que ahora nada nos detiene. Solo esa vieja, pero pronto... Mercedes se llevó una mano al pecho. Vargas detuvo el audio un instante. ¿Quiere que siga? Ella asintió, con lágrimas contenidas. Sí, quiero oír todo, Sara. Andrés era débil, demasiado bueno. Me cansé de su pureza, de su devoción a su madre. Siempre hablaba de ella. Mi mamá esto, mi mamá aquello. Como si yo no existiera. Ahora por fin va a descansar y yo también. Tomás. Brindemos por eso. El sonido de las copas chocando fue como una detonación en el alma de Mercedes. ¿Ve?, dijo Vargas. Ahí está la prueba. Puedo presentar esto mañana mismo ante la fiscalía. Mercedes respiró hondo. Su voz, aunque temblorosa, salió clara. Hágalo, pero no por mí. Hágalo por Andrés. Julián se levantó y miró por la ventana. No sé cómo alguien puede hablar así después de matar. No hay remordimiento, solo vacío. El mal no siempre grita, respondió Mercedes con calma. A veces sonríe. El detective guardó los dispositivos y extendió un sobre. Aquí están las copias de seguridad. Guárdelas bajo llave. Y si algo pasa, entregue esto al oficial Morales, en la comisaría central. Él me debe un favor. Mercedes tomó el sobre y lo colocó dentro del viejo piano de Andrés, bajo las partituras. Aquí nadie lo tocará. Esa noche, mientras Julián hablaba con la policía, Mercedes se quedó sola en el estudio. El sonido del viento se filtraba por las ventanas y el retrato de Andrés parecía observarla con una dulzura triste. Abrió una gaveta. Allí, entre cartas y fotografías, encontró un pañuelo bordado con las iniciales ARM. Lo llevó al pecho. Hijo, tu nombre volverá a ser limpio, lo juro. El teléfono vibró. Era un mensaje de número desconocido. No te metas en lo que no entiendes. Aún estás a tiempo de quedarte callada. Mercedes no respondió. Apagó el celular y lo dejó sobre la mesa. Luego se acercó a la ventana. La noche estaba cerrada, pero juraría haber visto un reflejo, una silueta, inmóvil, entre los árboles. Encendió la luz exterior. Nada, solo el eco del viento. Volvió a sentarse frente al retrato y, por primera vez en días, habló en voz alta, con una calma sobrenatural. El miedo es un lujo que no puedo permitirme. Ya sé quién es el enemigo. A la mañana siguiente, Julián regresó de la comisaría con el rostro tenso. Morales revisó las pruebas. Dice que son contundentes, pero necesita confirmar la autenticidad. Hasta que no tenga orden judicial, no puede arrestarlo. Mercedes golpeó la mesa. Y, mientras tanto, esa mujer sigue libre. Por ahora sí, pero Vargas y yo no la perderemos de vista. No quiero protección, dijo ella, firme. Quiero justicia. El sonido del reloj llenó el silencio. Julián se acercó y puso una mano sobre su hombro.
la tendrá. Pero prométame algo, no actúe sola. Mercedes lo miró, con la serenidad de quien ya cruzó el límite del miedo. No se preocupe, Julián, no estoy sola. En ese momento, una ráfaga de viento hizo caer una partitura del piano. Julián la recogió. Era una melodía incompleta, con una anotación escrita a mano por Andrés. Para mamá, cuando todo pase, quiero que la escuches. Los dos se miraron. La emoción suspendió el aire. Mercedes sonrió débilmente. Cuando todo pase, repitió. Entonces la escucharé. Fuera, el cielo se nubló. Algo se preparaba. Y aunque la amenaza se acercaba sigilosa, dentro de esa casa empezó a nacer una fuerza nueva, la de una madre que había dejado de temer y empezaba a luchar. El crepúsculo caía sobre Ciudad de México con un aire denso, casi eléctrico. Las nubes bajas parecían presagiar tormenta. En la casa de Mercedes, las luces estaban encendidas, pero el ambiente olía a vigilancia. Cada sombra, cada crujido sonaba sospechoso. Julián había instalado una cámara discreta en la entrada, otra en la cocina, y mantenía el celular con la línea directa al detective Vargas. Mercedes, sin embargo, parecía tranquila. Preparaba té de manzanilla con una serenidad que desafiaba el peligro. «¿Sabe, Julián?», dijo mientras revolvía la taza. «Cuando uno pierde lo que más ama, el miedo se convierte en un eco. Se siente, pero ya no manda». Julián sonrió débilmente. «Eso lo aprendí en la policía. El miedo no se vence, se domestica». La televisión estaba encendida, pero ninguno prestaba atención. En la pantalla, un noticiero hablaba de un frente frío, de lluvias intensas. De pronto, el teléfono fijo sonó, un tono largo, metálico. Mercedes lo miró, vacilante. Julián asintió. Ella contestó. «Bueno». Silencio. Luego, una voz suave, casi dulce. «Hola, suegrita». El corazón de Mercedes dio un vuelco. «Sara, te oyes cansada», dijo la mujer al otro lado. «¿Cómo llevas la ausencia?» Mercedes respiró hondo, con dignidad, algo que tú nunca entenderás. Una carcajada resonó al otro lado. «Siempre tan moralista, no deberías hablar así conmigo. Podrías arrepentirte. Ya me arrepentí de haberte dejado entrar en mi familia». Un clic seco cerró la llamada. Julián anotó la hora. «Está nerviosa», dijo. «Sabe que la estamos cercando». Mercedes lo miró con calma. «Los animales heridos son los más peligrosos». A las 2 de la madrugada, el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa los despertó. Julián se levantó de inmediato y revisó la cámara. Un sedán oscuro. Las luces se apagaron. Una figura femenina descendió con cuidado. El brillo del cabello rubio no dejaba duda. Era Sara Márquez. «Dios mío», susurró Mercedes. «¿Qué hace aquí?» «Vino a terminar lo que empezó», dijo Julián tomando su pistola. «Llame a Vargas, rápido». Mercedes marcó con manos temblorosas. Vargas contestó al instante. «Voy para allá, no hagan ruido». Mientras tanto, en la cámara, Sara se movía con sigilo hacia el costado de la casa. Llevaba una bolsa grande y una linterna pequeña. Julián aumentó el zoom. La imagen mostró algo brillante en su mano. «Un destornillador. Va a manipular algo», dijo Julián. Corrieron hacia el sótano. El olor a humedad era intenso. Julián enfocó la linterna hacia la caja eléctrica principal. El cableado estaba movido. Mercedes sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Va a provocar un incendio», murmuró. En ese instante, un chasquido seco y una chispa iluminaron el panel. Julián la apartó justo a tiempo. «¡Atrás!». Un pequeño fogonazo saltó, pero él logró desconectar la corriente. Desde afuera se oyó el ruido de paso. Mercedes subió corriendo y abrió la puerta trasera. La vio. Sara, empapada por la llovizna, intentaba huir hacia el coche. «¡Detente, asesina!», gritó Mercedes. Sara se giró. Su rostro, iluminado por el relámpago, mostraba una mezcla de rabia y sorpresa. «Vieja loca, no sabes nada. Sé que mataste a mi hijo», replicó Mercedes con voz firme. «Y sé que ibas a matarme ahora». Sara corrió hacia el coche, pero Julián ya estaba detrás de ella. La encañonó sin vacilar. «Baje el arma, señora Márquez, está todo grabado».
En ese momento, una sirena se oyó a lo lejos. Vargas llegaba con una patrulla. 2 agentes descendieron y la rodearon. «Sara Márquez, queda detenida por intento de homicidio», gritó el oficial Morales mientras le colocaban las esposas. Sara forcejeó, gritando palabras incoherentes. «Todo es mentira. Ella me odia. Fue un accidente». Mercedes se acercó lentamente. La lluvia caía sobre ambas. Se detuvo frente a ella, a escasos metros. «Andrés confiaba en ti, te amó como a nadie. Y tú lo mataste». Sara la miró con una mezcla de odio y miedo. «No tienes pruebas de eso». Mercedes levantó el rostro. «Las tengo». «Tu voz confesando lo que hiciste». Sara palideció. Los agentes la empujaron hacia el coche patrulla. La puerta se cerró con un golpe seco. Julián abrazó a Mercedes. Ella estaba fría como mármol, pero en su mirada había una calma nueva, casi luminosa. «Se acabó», murmuró él. «No», respondió ella. «Aún falta Tomás». Vargas se acercó empapado. «No irá lejos. Ya está en la lista de vigilancia del aeropuerto. No puede salir del país». Mercedes asintió. «Entonces mañana será el día de la verdad completa». El amanecer los encontró aún de pie, mirando cómo se llevaban el coche de Sara. El cielo, teñido de gris, comenzaba a aclarar. Julián la observó en silencio. Había en ella una dignidad inquebrantable, la misma que tienen las madres que sobreviven a la tragedia sin perder el alma. Mercedes cerró los ojos un instante. «Andrés, hijo mío, ya puedes descansar». El viento sopló, leve, moviendo las flores del jardín, y entre los truenos distantes a Julián le pareció oír una voz suave, casi un suspiro. «Gracias, mamá». La sala del juzgado estaba llena, pero el aire era pesado, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Mercedes se sentó en la primera fila, las manos entrelazadas sobre el regazo. A su lado, Julián la observaba con respeto silencioso. Frente a ellos, Sara Márquez mantenía la cabeza erguida, maquillada y fría, como si el juicio fuera un desfile. A su derecha, Tomás Medina evitaba mirarla. El miedo lo había vuelto pálido, su elegancia convertida en sombra. El juez Morales, el mismo que había autorizado las detenciones, golpeó el mazo con solemnidad. Se abre la audiencia del caso número 2374. El Estado contra Sara Márquez y Tomás Medina, acusados de homicidio en primer grado, tentativa de homicidio y conspiración. El murmullo cesó. La fiscalía tomó la palabra. «Señor juez, presentaremos pruebas audiovisuales, transcripciones y testigos que demostrarán la premeditación del crimen del señor Andrés Ramírez Márquez y el intento posterior contra su madre, la señora Mercedes Ramírez». Mercedes cerró los ojos. Sentía el corazón golpearle el pecho, pero no por miedo, sino por la memoria viva de su hijo. El fiscal encendió el proyector. La pantalla mostró imágenes grabadas por Vargas, Sara y Tomás en el balcón del hotel, riendo, brindando, confesando con descaro. Cada palabra era una daga. Sara: «Cortar ese tubo fue tan fácil». Tomás: «Y la vieja será la siguiente». Un murmullo recorrió la sala. Sara bajó la cabeza, por primera vez insegura. Tomás tragó saliva. Mercedes los miró sin pestañear. El fiscal continuó: «Aquí se adjuntan los informes del perito mecánico que confirma el corte intencionado del tubo de frenos y los movimientos bancarios realizados por la acusada días antes del siniestro. También las grabaciones del intento de manipulación eléctrica en la vivienda de la víctima». El juez asintió. «¿La defensa tiene algo que agregar?». El abogado de Sara se levantó. «Mi clienta niega haber actuado sola. Fue manipulada por el señor Medina, quien la coaccionó emocionalmente». Tomás levantó la voz, nervioso. «Mentira. Ella fue quien planeó todo. Yo solo la ayudé porque me prometió pagar mis deudas». Un estallido de voces llenó la sala. El juez golpeó el mazo. «¡Orden!». Sara se giró hacia Tomás con una furia contenida. «¡Cobarde! Si no fuera por ti, todo habría salido bien». La sala quedó en silencio. Esas palabras sellaron su destino. El fiscal aprovechó. «Su señoría, la acusada acaba de confirmar su participación consciente en el crimen.
El juez tomó nota. Concedido. Mercedes sintió una oleada de alivio y tristeza. Julián le apretó la mano. Ya casi termina, le susurró. Horas después, llegó el turno de los testigos. Vargas narró cómo grabó las confesiones y cómo halló el intento de sabotaje. Luego, el juez llamó a Mercedes Ramírez. Ella se levantó despacio. La sala entera la observaba. Caminó hacia el estrado con paso firme, sosteniendo una foto de Andrés. Señora Ramírez, dijo el juez, puede declarar. Mercedes miró a los acusados, luego al jurado. Su voz salió temblorosa pero clara. Mi hijo era un hombre bueno, no tenía enemigos, solo amor por su familia. Él confió en su esposa, creyó en ella, y ella respiró hondo. Ella le pagó con traición y muerte. Las lágrimas asomaron, pero no cayó ninguna. Yo no vengo a pedir venganza, vengo a pedir justicia. No solo por Andrés, sino por todas las madres que han perdido a sus hijos por la codicia de otros. El silencio era absoluto. Hasta el juez la miraba con respeto. Mi hijo no está aquí físicamente, pero lo siento cada día. En el viento, en la música, en la luz. Sé que hoy, por fin, podrá descansar. Mercedes volvió a su asiento. Julián la ayudó a sentarse. Lo hiciste perfecto, le dijo conmovido. Horas más tarde, el jurado regresó con el veredicto. El juez Morales se incorporó. Por unanimidad, el jurado declara a la acusada Sara Márquez culpable de homicidio en primer grado y conspiración, condenada a 35 años de prisión sin derecho a fianza. Sara se desplomó en la silla, el maquillaje corriéndosele por las mejillas. Tomás la miró aterrado. El acusado Tomás Medina, culpable de complicidad en homicidio, condenado a 25 años de prisión. Un murmullo emocionado llenó la sala. Mercedes no lloró, solo respiró hondo, como quien deja ir un peso eterno. Sara fue escoltada por 2 guardias. Al pasar junto a Mercedes, la miró con un odio seco. «Ganaste», le susurró. Mercedes no apartó la vista. «No, nadie gana cuando el amor muere». La llevaron. Tomás la siguió sin mirar atrás. Cuando la sala se vació, Mercedes se acercó al estrado, tocó el mazo del juez y murmuró una oración silenciosa. «Gracias, Dios mío, por permitir que la verdad saliera a la luz». Julián se aproximó con una sonrisa triste. Andrés estaría orgulloso. Ella asintió. No quería justicia humana, quería paz para su alma. Hoy la tiene. Fuera del tribunal, la lluvia comenzaba a caer de nuevo, suave, purificadora. Mercedes levantó el rostro hacia el cielo. Cada gota le recordó un recuerdo, una despedida, una promesa cumplida. El eco del juicio aún resonaba en los pasillos de su memoria, como un trueno que se niega a desaparecer. 3 semanas habían pasado desde que el juez Morales dictó la sentencia, y sin embargo, Mercedes todavía despertaba a medianoche con el corazón acelerado, creyendo escuchar los pasos de Sara por el pasillo o la risa hueca de Tomás en la distancia. Solo al abrir los ojos y ver el retrato de Andrés sobre la mesa del comedor, recordaba que la oscuridad había terminado, que, por fin, la verdad había vencido. El amanecer de aquel domingo era limpio, casi cristalino. El aire olía a tierra mojada, y la luz del sol se colaba por las cortinas con suavidad. Mercedes caminó descalza hasta la ventana y abrió las persianas. El jardín, que durante meses había estado abandonado, reverdecía. Los crisantemos, las flores preferidas de su hijo, volvían a nacer, altos, blancos, como si también ellos hubieran esperado el fin del miedo para florecer. En la cocina, el reloj marcaba las 7. Sobre la mesa, una bandeja con pan recién hecho y 2 tazas de chocolate. Julián, como cada mañana, ya estaba allí. Se había convertido en su sombra amable, en su compañero silencioso. «Buenos días, señora Mercedes», dijo con una sonrisa cálida. «Hoy el cielo parece de película». «Buenos días, Julián». Su voz sonaba más tranquila que semanas atrás. «Creo que Andrés habría amado esta mañana». Él asintió. «Sí». Siempre decía que el sol después de la lluvia era su metáfora favorita. Mercedes sonrió. Decía que la fe es eso,
un sol que siempre vuelve. Se sentaron en el porche mirando el jardín. La vida comenzaba a recuperar un ritmo sencillo, casi sagrado. Julián revisaba el periódico. Mercedes, en cambio, observaba las aves. ¿Sabe?, dijo de pronto. Antes de todo esto pensaba que la justicia era algo lejano, impersonal, pero ahora sé que empieza en el corazón. Primero uno tiene que perdonar, aunque duela. Julián la miró con admiración. No muchas personas logran hablar así después de lo que usted vivió. El odio no me devolvería a mi hijo, respondió ella serena, pero la verdad me lo acercó de otra manera. Durante un largo rato no hablaron más. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era compañía. Afuera, un vendedor ambulante ofrecía flores. Los niños del vecindario jugaban con una pelota. Todo sonaba a vida, a renacimiento. El teléfono sonó sobre la mesa. Julián atendió. Era un número del tribunal. Sí, con el señor Herrera. Ah, el seguro de vida. Entiendo. Enviaremos la documentación. Gracias. Colgó y se volvió hacia Mercedes. Confirmaron el pago del seguro. El dinero es suyo, Mercedes. Ella permaneció callada unos segundos, mirando el jardín. El dinero no me devuelve a mi hijo, Julián, pero puede devolver esperanza a otros. ¿A qué se refiere? Andrés soñaba con enseñar música a los jóvenes que no tenían recursos. Siempre decía que el arte salva. Quiero fundar una escuela, pequeña pero sincera, la casa de Andrés Ramírez. Julián la miró con los ojos brillantes. Entonces haremos eso. Yo la ayudaré con todo. Mercedes asintió, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa plena iluminó su rostro. Gracias, hijo. La tarde cayó lentamente, la luz del sol se filtraba por entre las ramas del limonero, y el aire olía a fruta y a nostalgia. Mercedes preparó una jarra de limonada y la llevó al porche. Julián afinaba una vieja guitarra. Andrés me enseñó este acorde, dijo él tocando un rasgueo suave. Siempre decía que la música es una forma de oración. Mercedes cerró los ojos. Sí, y cada nota es una palabra que el alma entiende sin hablar. Durante unos minutos el tiempo pareció detenerse. La música se mezcló con el sonido de los grillos, el crepúsculo doró las hojas y por un instante la casa volvió a tener vida. Esa noche, mientras Julián guardaba los instrumentos, Mercedes encendió una vela frente al retrato de su hijo. Andrés, hijo mío, ya puedes descansar. La justicia se cumplió, pero lo más importante es que aprendí a perdonar. El teléfono vibró en la mesa. Era una llamada desconocida. Dudó, pero contestó. ¿Hola? Silencio. Luego, una voz grave respondió. Soy Morales. Quería informarle que Sara fue trasladada a una prisión de máxima seguridad. Está muy mal. No come, no habla. Parece que vive en otro mundo. Mercedes permaneció en silencio. Finalmente dijo, que Dios tenga piedad de ella. Colgó. Su corazón estaba tranquilo. El odio ya no tenía lugar allí. Subió las escaleras, entró al estudio de Andrés y abrió el piano. Entre las partituras estaba aquella hoja incompleta con la nota escrita por su hijo. Para mamá, cuando todo pase quiero que la escuche. Mercedes se sentó. Sus dedos temblaban, pero la melodía fluyó con suavidad. Cada nota era un recuerdo, su risa, su voz, su mirada. Julián, desde la puerta, la observaba en silencio. Toca con el alma, murmuró él. Ella sonrió, porque toco con su amor. La música llenó la casa, se deslizó por los pasillos, subió las escaleras, salió por las ventanas. El viento la llevó al jardín, donde los crisantemos se movían suavemente, como si bailaran. Cuando la última nota se apagó, Mercedes apoyó las manos sobre el piano. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era de tristeza, sino de gratitud. Ahora sí, hijo mío, susurró. El amor ha vencido. Esa noche, antes de dormir, escribió una carta que dejó sobre el piano. Hoy comprendí que la justicia no es el final de la historia, sino su principio, que el perdón no es olvidar, sino liberar el corazón, y que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma y se multiplica en quienes seguimos amando. Cerró los ojos. Desde su ventana, las estrellas parecían titilar más fuertes,
y un soplo cálido recorrió la habitación. Mercedes sonrió, convencida de que su hijo la escuchaba, no desde el cielo, sino desde ese lugar invisible donde la memoria y el amor son eternos. Había pasado casi un año desde el juicio. El tiempo, con su paso paciente y sabio, había limpiado las heridas más profundas, aunque algunas cicatrices permanecían visibles, como recordatorios de lo vivido. Mercedes Ramírez caminaba por las calles de San Esteban con paso firme, con la mirada serena de quien ha aprendido que la vida no se mide por lo que se pierde, sino por lo que uno decide hacer con ese dolor. Frente a ella se alzaba una construcción modesta, pintada de un color celeste suave. Sobre la puerta, un cartel de madera tallado a mano decía: La Casa de Andrés Ramírez, Fundación de Música y Esperanza. Julián la esperaba en la entrada, con una carpeta en la mano y una sonrisa luminosa. «Está lista, señora Mercedes. Hoy abrimos oficialmente». Ella lo miró con emoción contenida. Él habría estado orgulloso. Siempre decía que el arte podía curar lo que la medicina no alcanza. Julián asintió. Y tenía razón. «Mire», dijo, señalando al interior. Ya llegaron los primeros muchachos. En el salón principal, un grupo de adolescentes afinaba guitarras y flautas. En el centro, un viejo piano, el mismo que perteneció a Andrés, ocupaba un lugar de honor. Sobre él, una fotografía en blanco y negro mostraba al joven sonriente, con la frase escrita a mano por su madre: «La música es la voz de los que ya no están, pero siguen hablando». Mercedes se acercó despacio. Su corazón latía con una mezcla de nostalgia y gratitud. Pasó los dedos por el borde del retrato y susurró: «Todo esto es por ti, hijo mío». El murmullo de los jóvenes la envolvía. Uno de ellos, un chico de unos 16 años, se acercó. «¿Usted es la señora Mercedes?» «Sí, hijo. Gracias por hacer esto. Yo perdí a mi mamá el año pasado y desde entonces solo la música me ha ayudado a seguir». Mercedes le sonrió con ternura. «Entonces ya somos dos los que tocamos para sanar». El muchacho sonrió y volvió a su guitarra. Julián, desde el fondo, observaba la escena con discreción. Había aprendido a admirarla no solo por su fuerza, sino por la dulzura con que transformaba el dolor. Al mediodía se realizó una pequeña ceremonia. Vecinos, maestros y autoridades del pueblo se reunieron bajo un toldo improvisado. El sacerdote local bendijo el edificio. «Esta casa es más que ladrillos y música», dijo en su homilía. «Es un altar al amor que no muere y a la justicia que no se compra». Mercedes escuchaba con el alma. Cuando le entregaron el micrófono, habló con voz pausada, segura. Cuando uno pierde lo que más ama, cree que la vida termina. Pero un día, sin saber cómo, la fe nos susurra que aún hay algo por hacer. Esta casa es ese susurro convertido en acción. Aquí nadie tocará solo por aprender. Tocarán para recordar, para llorar, para sanar. La gente aplaudió. Julián sintió un nudo en la garganta. En ese instante, comprendió que Mercedes no solo había vencido a la tragedia, la había convertido en luz. Después de la ceremonia, se quedaron solos. El sol de la tarde bañaba el jardín donde Mercedes había plantado nuevos crisantemos. «Nunca imaginé que volvería a ver esta mirada suya», dijo Julián. «La de cuando habla de su hijo sin tristeza». Ella sonrió. «La tristeza no se va, se transforma. Ahora vive en cada nota que suena aquí». Julián se sentó a su lado en un banco de madera. «¿Y usted? ¿Qué hará ahora?» «Seguiré aquí, enseñando, cuidando este lugar. Andrés ya no está en mi mesa, pero está en todos estos jóvenes. Y en usted», añadió él. Mercedes lo miró en silencio. «¿Y tú, Julián? ¿Qué harás cuando todo esto esté en marcha?» Él vaciló. «No lo sé. Tal vez quedarme. En esta casa siento algo que hacía mucho no sentía. Pertenecer». Ella asintió conmovida. «Entonces quédate. Aquí siempre habrá una silla y un plato en la mesa». Una ráfaga de viento movió las cortinas del aula. Desde dentro, un niño comenzó a tocar la melodía «Para mamá», la misma que Andrés había escrito. Mercedes la reconoció al instante. Esa canción
susurró. Julián sonrió. Le dejé las partituras a los alumnos. Pensé que debía vivir más allá de ustedes dos. Los ojos de Mercedes se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de pureza, no de dolor. Gracias, hijo, dijo, usando por primera vez esa palabra con plena convicción. El sonido del piano llenó el aire, ascendiendo como una oración invisible. Los pájaros acompañaban desde los árboles y el cielo, teñido de un azul profundo, parecía escuchar también. Más tarde, mientras los estudiantes se marchaban, Mercedes encendió una vela frente al retrato de Andrés y escribió en el libro de registro, que cada nota tocada aquí devuelva al mundo un poco de la bondad que mi hijo dio sin medida. Esa noche, al cerrar la puerta de la fundación, sintió algo que no experimentaba desde hacía años: paz verdadera. No la paz de los finales, sino la de los nuevos comienzos. Miró el cielo. Una estrella brillaba con fuerza inusual, como si alguien allá arriba le guiñara un ojo. Julián se acercó, guardando las llaves. ¿Lo siente?, preguntó. Mercedes sonrió. Sí, es él, siempre ha sido él. Y juntos caminaron hacia la casa, bajo un cielo limpio y silencioso, mientras el eco del piano seguía resonando en la distancia, como el latido eterno de un amor que ni la muerte había podido silenciar. El primer aniversario de la fundación llegó con una mezcla de alegría y melancolía. Desde temprano, la casa estaba llena de jóvenes afinando instrumentos, preparando sus piezas para el concierto de celebración. Las paredes, antes silenciosas, ahora vibraban con música, risas y vida. Afuera, los vecinos decoraban el jardín con luces y guirnaldas de papel. En el centro del patio, un cartel enorme decía: «Gracias, Andrés, tu música sigue viva». Mercedes, vestida con un sencillo traje blanco, caminaba entre los alumnos como una madre entre hijos. Cada uno de ellos representaba una historia de superación. Huérfanos, hijos de obreros, jóvenes que habían encontrado en la música una razón para seguir. En cada rostro veía reflejada una parte de Andrés y en cada nota la confirmación de que su sacrificio no había sido en vano. Julián ajustaba el micrófono en el pequeño escenario. Había pasado de ser un ex-inspector solitario a convertirse en el corazón logístico de la fundación. Tenía la misma serenidad que Mercedes, una paz madura, conquistada a base de heridas. ¿Lista, señora Ramírez?, preguntó con una sonrisa. Nunca se está del todo lista para un aniversario así, respondió ella. Pero sí, Julián, hoy no lloraré. Él la miró con ternura. No lo necesita. Hoy todo este lugar llora de alegría por usted. El evento comenzó al atardecer. Las luces se encendieron poco a poco, tiñendo el jardín de tonos dorados y azules. Los alumnos interpretaron piezas clásicas y canciones populares. Entre una y otra, Mercedes escuchaba en silencio, sosteniendo la fotografía de Andrés sobre sus rodillas. Cuando un joven se acercó al piano central, anunció: «Esta pieza fue escrita por Andrés Ramírez, se llama Para Mamá». El corazón de Mercedes se apretó. Julián le tomó la mano. «Es su momento», susurró. La melodía comenzó, suave, casi etérea. Cada nota parecía una palabra no dicha, una caricia suspendida en el aire. Mercedes cerró los ojos. En su mente vio a su hijo sentado frente al piano, riendo, girándose hacia ella. «¿Te gusta, mamá?», decía su voz en la memoria. Ella, en silencio, respondió dentro de sí: «Sí, hijo, es perfecta». La pieza terminó con un acorde largo, sostenido, que se disolvió en aplausos y lágrimas. Mercedes se levantó y caminó hacia el escenario. Su voz temblaba, pero su alma estaba en calma. «Gracias a todos. Cada sonido que escuché esta noche fue un regalo para mi hijo y para mí. Andrés ya no está aquí, pero vive en cada uno de ustedes. Cuando la música se toca con amor, el alma se vuelve eterna». El público se puso de pie. Julián la observaba con orgullo. En ese momento entendió que Mercedes no solo había encontrado justicia, sino también propósito. La tragedia se había transformado en herencia, la pérdida en esperanza. Más tarde,
cuando el público se dispersó, quedaron solos en el jardín. Las luces colgantes iluminaban los crisantemos blancos que Mercedes había plantado el día del juicio. El aroma de las flores se mezclaba con el aire tibio de la noche. ¿Sabe qué pensé durante el concierto?, preguntó Julián mientras apagaba las velas. ¿Qué? Que Andrés nunca se fue, solo cambió de lugar. Mercedes lo miró con los ojos húmedos. ¿Sí? Vive aquí, dijo, tocándose el pecho. ¿Y allá?, añadió, señalando la fundación. Julián asintió. Y también aquí, dijo, señalando su propia cabeza. A veces, cuando escucho su música, siento que me habla. Mercedes sonrió. Él te eligió bien. Dijo que vinieras a salvarme. ¿Recuerdas? Lo hiciste. No, Mercedes, usted se salvó sola. Yo solo fui testigo. El silencio se extendió entre ellos, cómodo, lleno de respeto. Julián la observó bajo la luz cálida, su rostro sereno, sus manos aún firmes, su mirada limpia. Había algo sagrado en ella, una fuerza que no venía de este mundo. Mercedes respiró hondo, mirando el cielo estrellado. Cuando Andrés murió, creí que Dios me había abandonado, pero ahora sé que Él estaba preparándome para esto. La justicia fue su forma de enseñarme que el amor nunca muere, solo cambia de casa. Julián bajó la cabeza. ¿Y qué hay de usted? ¿Dónde está su casa ahora? Ella pensó un momento. Aquí, dijo finalmente, en cada joven que toca, en cada madre que vuelve a creer, en cada lágrima que se convierte en canción. Esa es mi casa. Un silencio dulce los envolvió. El sonido lejano de una flauta llegó desde la sala, donde algunos alumnos aún practicaban. Mercedes sonrió. ¿Lo oyes?, preguntó. Es la vida, Julián. Sigue. Él asintió, emocionado. ¿Y usted? Usted también sí. Mercedes se acercó y le tomó la mano. Gracias por no dejarme caer cuando todo parecía perdido. Gracias por enseñarme que la fe no está en los templos, sino en las personas, respondió él. Una brisa leve hizo que los pétalos blancos de los crisantemos se desprendieran y volaran por el aire. Por un instante, el jardín se llenó de movimiento, como una lluvia de luz. Mercedes alzó el rostro. ¿Ves eso?, susurró. Él siempre nos da señales. Julián sonrió. Sí, y cada una de ellas tiene su música. El reloj marcó las 11. La noche era tranquila, sin miedo. Mercedes miró hacia la fundación, donde una lámpara quedaba encendida junto al retrato de su hijo. Mañana empezaré las clases de canto, dijo, y después los ensayos del coro. Andrés estaría feliz de ver tanta vida aquí, y de verla sonreír, añadió Julián. Ella se rió suavemente. Tal vez, creo que por fin entendería que su madre también aprendió algo de él, a no rendirse nunca. Ambos permanecieron un momento en silencio, escuchando el murmullo de la noche. Luego Mercedes levantó la mirada al cielo. Gracias, Dios mío, susurró, por devolverme la paz sin borrar la memoria. El viento sopló con un tono cálido, casi humano, y entre el susurro de las hojas, a Julián le pareció escuchar una voz lejana, tierna, familiar. Te lo dije, mamá, la música siempre salva. El amanecer de aquel día tenía una claridad distinta. Era el segundo aniversario de la muerte de Andrés, y Mercedes despertó antes del alba, como si el silencio la hubiera llamado por su nombre. Se vistió con un sencillo abrigo gris, preparó una pequeña canasta con flores y una vela, y salió de casa mientras el cielo aún era violeta. La ciudad dormía, solo el canto de un gallo y el murmullo lejano del viento acompañaban sus pasos. Julián insistió en acompañarla, pero ella le pidió quedarse. Hoy quiero ir sola, hijo. Hay cosas que una madre debe decir en voz baja. El camino hacia el cementerio estaba húmedo por el rocío. Cada paso resonaba sobre la tierra como una plegaria. Al llegar, el aire olía a ciprés y a calma. El sol, tímido, comenzaba a dorar las cruces. Mercedes avanzó hasta la tumba de Andrés. Las flores blancas del día anterior aún estaban frescas, como si alguien invisible las hubiera regado durante la noche. Se arrodilló frente a la lápida, acarició el nombre grabado con los dedos y encendió la vela. La llama osciló suavemente, reflejándose en sus ojos. 2 años, hijo, susurró.
Y todavía escucho tu risa en esta brisa. Todavía siento tu abrazo cuando cierro los ojos. Durante unos minutos, el tiempo pareció detenerse. Mercedes respiró hondo y dejó que el silencio hablara. En ese espacio de quietud recordó todo: el funeral bajo la lluvia, la llamada imposible, el miedo, la justicia, la música, la fundación. Todo formaba parte de una misma sinfonía, la sinfonía de un amor que sobrevivió a la muerte. De pronto, una voz conocida rompió el silencio detrás de ella. No podía dejarla venir sola. Era Julián. Llevaba flores nuevas en las manos y el rostro iluminado por la ternura. Mercedes sonrió sin volverse. Sabía que vendrías. Él colocó las flores junto a la tumba. No quise interrumpirla. Solo pensé que Andrés querría que no estuviera sola hoy. «Nunca estoy sola, Julián», respondió ella. «Él está aquí, tú estás aquí y Dios también». Julián se sentó junto a ella. Durante un rato, ambos contemplaron la tumba en silencio. Los primeros rayos del sol caían sobre las letras grabadas, haciendo brillar el mármol como si respirara. «¿Recuerda lo que dijo el juez después del juicio?», preguntó él. «La verdad tarda, pero llega». Mercedes asintió. «Sí, y cuando llega, limpia todo, incluso el alma». El viento sopló, moviendo las hojas de los árboles. Un grupo de pájaros cruzó el cielo, y uno de ellos se posó sobre la cruz de la tumba. «Míralo», dijo Mercedes, «siempre viene uno». Andrés amaba a los gorriones. Decía que eran pequeños, pero libres. «Como usted ahora», respondió Julián. Ella lo miró con dulzura. «No sé si soy libre, pero soy dueña de mi paz, que es casi lo mismo». Julián bajó la vista. «Mercedes, ¿alguna vez pensó en irse de aquí? En empezar en otro lugar». «Lo pensé, pero luego entendí que mi misión está aquí. Esta tierra guarda sus risas, su música. Cada ladrillo de la fundación lleva su nombre. Irme sería como borrarlo». Julián sonrió. «Entonces me quedaré también. Si usted no se va, yo tampoco». Mercedes rió suavemente. «Te advertí que esta casa atrapa, tiene memoria». Se levantó despacio, tomó la vela encendida y la colocó sobre la tumba. «Sabes, hijo mío, antes creía que la muerte era el final. Ahora entiendo que solo es un cambio de casa. Tú vives en mí, en los niños que tocan tu música, en cada sonrisa que devuelvo al mundo». El viento avivó la llama, que creció por un instante como si respondiera a sus palabras. Mercedes cerró los ojos. «Te amo, Andrés, no por lo que fuiste, sino por lo que sigues siendo». Un silencio sagrado los envolvió. Julián la tomó del brazo y juntos comenzaron a caminar hacia la salida. Detrás de ellos, la vela seguía encendida, firme, sin temblar. Al llegar al portón del cementerio, Mercedes se detuvo. «¿Sabes qué he comprendido, Julián? Que la justicia sin amor es solo castigo y el amor sin verdad es ilusión. Solo cuando se juntan, el alma encuentra descanso». Él asintió, conmovido. «¿Y usted encontró ambos?». Mercedes lo miró con gratitud. «Los encontré gracias a él y a ti». El sol ya estaba alto. Los rayos cruzaban el cielo como caminos dorados. Mercedes alzó la vista y una paz profunda, distinta a cualquier otra, la envolvió. «Ahora sí», dijo en voz baja, «puedo vivir sin miedo». De regreso a casa, al cruzar el umbral, el sonido de un piano llenó el aire. Un grupo de jóvenes practicaba dentro de la fundación. Tocaban para mamá. Mercedes se detuvo en la puerta, escuchando. Cada nota era un suspiro del pasado, pero también una promesa del futuro. Se sentó en una silla del jardín y cerró los ojos. El viento movía las cortinas, el sol calentaba su rostro y la melodía seguía flotando como una oración sin final. En su mente, la voz de Andrés resonó con claridad. «Mamá, la vida no termina donde crees, solo cambia de ritmo». Mercedes sonrió. «Lo sé, hijo, lo aprendí de ti». La música continuó, y mientras la última nota ascendía al cielo, el corazón de Mercedes se llenó de una certeza luminosa. El amor y la verdad siempre encuentran un camino, porque, al final, la muerte no tiene poder sobre quienes aman desde el alma, y el fuego de una madre, aun cuando el cuerpo se apague, nunca deja de arder.